para que esa semilla caiga y dé el fruto que Dios espera que dé en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ups, traje el estuche y me veo lentes. Gloria al Señor. ¿Cómo estamos, iglesia? Bendecidos, prosperados en victoria. Bendecidos, prosperados y en victoria para la gloria de nuestro Dios. Los niños pueden ir al ministerio. Gracias, hijo. Le doy la bienvenida a todos los que nos están acompañando por primera vez el día de hoy. Y es mi deseo que el Señor hable a sus vidas, a sus corazones, y que Dios se revele sobrenaturalmente a cada uno de ustedes en este tiempo tan hermoso. Hermoso tiempo de alabanza y de oración, donde nuestros corazones son preparados para poder ser esa tierra fértil y poder recibir la palabra de Dios, para que esta semilla caiga en buena tierra y pueda dar el fruto que Dios desea que cada uno de nosotros demos. Gloria al Señor. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy? Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el día de hoy siento en mi corazón poder compartir esta palabra que vamos a encontrar en el libro de Proverbios, y para eso vamos a leer Proverbios capítulo 13, versos del 14 al 20. Proverbios capítulo 13, versos del 14 al 20. Amén. Estamos en Proverbios 3, para los que desean seguirnos, no tienen Biblia, necesitan una Biblia atrás, hay Biblias en español, por si desean acompañarnos en la lectura. ¿Estamos ahí? Proverbios capítulo 13, versos del 14 al 20. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano Camilo, si por favor podría bendecirnos leyendo la palabra el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, iglesia. Dice así la palabra del Señor, Proverbios capítulo 13, versículos del 14 al 20. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Gracias, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que a través de esta palabra seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, conforme a las necesidades que tú sabes que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Tú sabes cómo hemos llegado, cómo hemos venido, Señor. Tú sabes las pruebas, las dificultades, las aflicciones, Señor. Todo lo que estamos enfrentando, Señor, en lo natural y aún en nuestros pensamientos, Señor Padre. Por eso en este tiempo derramamos todo delante tuyo, Señor. Abrimos nuestro corazón y te entregamos nuestra mente, Señor, para que seas tú, Señor, limpiando nuestras vidas de todo aquello que necesita ser quitado de nosotros y puedas tú poner en nosotros tu palabra, tu verdad, Señor, porque tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, y hoy queremos ser libres, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos des el entendimiento y la revelación de tu palabra, y que podamos discernir esta palabra, Señor, y recibirla en nuestras vidas, Señor, y que caiga en buena tierra, Señor, y que eche raíces de fruto y buen fruto, y que las aves del cielo no se la roben, bendito Dios amado.
Como siempre, Padre, te entrego mi vida, Señor. Toca mis labios con ese carbón encendido. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, Señor, sino que cada palabra que salga de mí sea conforme a la palabra que tú ya entregaste a mi vida y a mi corazón, Padre. Esa palabra que ministró mi vida en primer lugar y que ahora sé, Señor, que va a ser de gran bendición para todos los que aquí estamos, Padre. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, y este pasaje que acabamos de leer, ¿por quién fue escrito? Proverbios, por el rey Salomón. El rey Salomón, considerado el hombre más sabio al cual Dios le dio sabiduría. Dice que no hubo otro hombre más como Salomón con tanta sabiduría que fue que Dios le dio. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer, ¿qué encontramos? Encontramos muchos consejos, hermosos consejos, grandes consejos que nos ayudan a entender a nosotros, a escoger la sabiduría, porque nos dice que cuál va a ser la consecuencia si nosotros escogemos uno u otro camino. Pero también nos habla en este pasaje, y siento que es algo muy importante, es que nos dice al final que para yo tomar esos consejos o para rechazar esos consejos, muchas veces va a depender de con quién yo me rodee. Las personas que estén a mi alrededor muchas veces van a influenciar en mi vida para yo tomar decisiones, ya sea por decisiones correctas o ya sea decisiones incorrectas. La palabra me dice aquí que yo tengo dos caminos para escoger: o me rodeo con sabios o me rodeo con necios. Y dice que si yo me rodeo con sabios voy a ser sabio, pero si me rodeo con necios, ¿qué va a pasar? Voy a ser quebrantado, dice la palabra. Entonces hoy día quiero que nos enfoquemos en eso, que nos enfoquemos en ese verso en el que nos dice a nosotros que los que yo escojo mover, en el lugar que yo escoja moverme, o en el lugar las personas que yo escoja a mi alrededor, van a tener una influencia en mi vida. Y si nosotros recordamos en el anterior, hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y la palabra nos está diciendo eso hoy día. Anda con sabios y serás un sabio. Anda con necios y serás quebrantado. Es hermoso porque muchas veces las personas decimos: wow, mira cuánta sabiduría hay esta persona, ese dicho, ¿no? Cuando no sabemos que todo eso sale de la palabra. A veces vamos al psicólogo y el psicólogo nos dice tantas cosas y nos quedamos sorprendidos con el psicólogo, cuando después vamos a la palabra y decimos: ah, pero Dios le sopló al psicólogo. Dios le dijo al psicólogo todo lo que tenía que decirlo, porque todo está acá. Entonces, la palabra hoy nos va a mostrar eso de que dime con quién andas y te diré quién eres. Anda con sabios y serás sabio, anda con necios y serás quebrantado. Entonces, para poder entender esta palabra, vamos a primero definir qué cosa significa ser sabio. Porque dice que si yo ando con sabios, voy a ser sabio. Pero ¿qué significa ser sabio? Empezamos la meditación. Sabio, vamos a ver lo que dice el significado del diccionario en español. Dice: sabio, que posee profundos conocimientos, dicho de una persona prudente o sensata. La semana pasada vimos ya que significaba prudente, sensato, lo vimos en las vírgenes prudentes, y la palabra nos dice hoy día, nos habla acerca de que el sabio es una persona con profundos conocimientos, entonces que tiene muchos conocimientos, ya sea sobre una materia específica o sobre diversas materias, y a la vez es una persona prudente y sensata. ¿Estamos? Pues eso es ser sabio, alguien con mucho conocimiento en una materia específica o en algo en específico, y que a la vez es prudente y sensato. Ahora, ¿qué significa necio? Lo contrario a sabio. Vamos a leer lo que significa necio. Dice: es un adjetivo que caracteriza a una persona ignorante, que no sabe lo que tiene que hacer. La palabra necio procede del latín necius, derivado del negativo esire, que significa saber, el que no sabe. Se utiliza para describir a una persona terca, obstinada o testaruda, alguien que persiste en llevar a cabo sus ideas o acciones sin prestar atención a consejos razonables o advertencias. ¿Estamos? Yo creo que la definición es muy clara. Entonces, la diferencia entre una persona necia y una persona sabia es que la persona sabia tiene profundo conocimiento de un tema, y dice que la persona necia no tiene el conocimiento de ese tema. Es una persona que ignora. Recordemos, ignorante no es un insulto, sino es una persona que ignora un tema. Pero el simple hecho de ignorar no lo hace necio. ¿Qué cosa lo hace necio? Dice que a pesar de que no conoce el tema, no escucha consejos de quien sí la conoce.
no abre oídos o no busca personas que realmente conozcan el tema para poder ser aconsejados, sino que buscan moverse en su propia ignorancia, en sus propias ideas o en sus propios conocimientos sin prestar atención. Entonces una persona necia es alguien que, tras que no tiene el conocimiento, no presta atención a quien sí la tiene y piensa que siempre tiene la razón. Piensa que siempre ellos saben todo, que todo lo saben y que nunca le vamos o nadie más le va a poder enseñar nada. ¿Estamos? Entonces, ¿entendimos la diferencia entre sabio y necio? Ahora, la palabra, el significado en sabio dice que tiene un profundo conocimiento. Como nosotros siempre sabemos aquí, nosotros llevamos todo a lo espiritual. No lo vemos de lo natural, lo llevamos a lo espiritual. Dice que la persona sabia es alguien que tiene profundo conocimiento. ¿Pero profundo conocimiento de qué? Para ser considerada sabia. Vamos a leer lo que nos dice Proverbios capítulo 1, verso 7, para poder corroborar eso y ver lo que el Señor, o a quién el Señor considera una persona sabia, con los cuales dice tenemos que juntarnos para poder ser nosotros también sabios. Amén. Dice el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces aquí la palabra también nos corrobora de que hay personas sabias y personas necias o insensatas. Y dice que el insensato es aquel que rechaza esa sabiduría. ¿Pero qué sabiduría? La sabiduría del temor de Jehová. Ahora, cuando nosotros hablamos y decimos de temor de Jehová, recordemos, no decimos del temor que estoy asustado de que Dios me va a mandar un rayo y me va a partir en dos. No, el temor santo, aquel temor de no honrar a Dios con mis acciones, aquel temor de no glorificar su santo nombre con nuestro testimonio, aquel temor de no hacer su voluntad y caminar lejos de él. Ese temor que me lleva a mí a caminar juntamente con Dios. ¿Por qué? Porque quiero honrarlo, quiero glorificarlo, quiero que su nombre sea exaltado a través de mi vida. Ese temor. Entonces dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, de acuerdo a la palabra, una persona sabia es una persona que se mueve conforme a ¿qué? Al temor de Jehová. O sea, una persona que se mueve conforme a la voluntad de Dios. Una persona que busca que enderezar o mover su camino conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios manda. Y dice que una persona insensata o necia es aquella persona que lo rechaza. ¿Estamos? Entonces, si nosotros volvemos a Proverbios 13, en que nos decía que nosotros tenemos que para yo tomar el consejo que nos daba ahí, para yo poder tomar ese consejo, tengo que caminar con personas sabias, ¿qué me está diciendo? Que tengo que caminar con personas que me ayuden a mí a crecer en la voluntad de Dios. De que tengo que caminar con personas que me ayuden a mí a través de su testimonio, de su ejemplo, a yo también caminar conforme a lo que Dios quiere, porque veo en ellos lo que Dios hace en sus vidas y yo lo voy a desear. Y como yo lo deseo y camino con ellos, yo voy a ser imitadores de ellos. Como decía Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Estamos? Entonces, para yo tomar realmente el consejo que la palabra me está diciendo a mí, yo tengo que buscar personas que den fruto. Caminar con personas que tengan fruto para yo también moverme en ese mismo fruto, moverme en ese mismo campo y poder desarrollar en mi vida lo que Dios quiere. Porque dice que si yo me muevo con necios, ¿qué dice que va a pasar? Voy a ser quebrantado. ¿Qué significa ser quebrantado? Despedazado. Todo se va a caer en pedazos en mi vida. Cuando yo me muevo con necios, con personas que no tienen fruto, que sus consejos son de acuerdo a sus pensamientos humanos, naturales, mi vida se va a despedazar. Porque en esos consejos muchas veces no hay temor de Jehová. Y a veces nosotros tomamos esos consejos para nuestros hogares y después vemos cómo nuestros hogares comienzan a despedazarse. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? Si hice todo lo que mi amigo me dijo, hice todo lo que mi amiga me dijo. Porque en ese consejo quizás no había sabiduría. En ese consejo no había palabra de sabiduría porque no había un temor de Jehová, sino era un consejo de alguien necio que pensaba que todo lo podía resolver, que todo lo podía hacer en sus propios pensamientos, en sus propias fuerzas. Y cuando nosotros nos movemos con esos,
somos quebrantados. Mi vida, mi hogar, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, traemos quebrantamiento a nuestras vidas, iglesia. ¿Y qué es lo que nosotros queremos para nuestras vidas? Queremos caernos por pedacitos, a veces nos sentimos, me estoy cayendo por pedazos. ¿A quién estás escuchando? ¿Qué consejo estás siguiendo? Porque no quiere decir que nosotros que escuchamos o estamos buscando esa presencia de Dios, no vamos a pasar por situaciones difíciles, sí las pasamos. Pero ¿quién nos mantiene juntos para no caernos en pedazos? Jesús. Nuestro Señor nos mantiene porque dice que en la cruz Él llevó todos nuestros pecados, en la cruz Él llevó todas nuestras enfermedades, fuimos sanados por sus llagas. Entonces quien nos mantiene juntos es Cristo. Vamos a pasar las mismas situaciones, el necio y el sabio van a enfrentar las mismas situaciones, sí, pero ¿cuál va a ser el final? El sabio va a ser considerado sabio y el necio va a ser quebrantado. ¿Estamos recibiendo? Amén. Todos vamos a pasar lo mismo, iglesia, todos vamos a enfrentar situaciones difíciles, pero ¿cómo voy a terminar yo al final? Y eso va a dar testimonio de a quién estoy escuchando, con quién estoy caminando, dónde me estoy yo moviendo. Y vamos a dar un testimonio de eso en la palabra, y para eso vamos a leer 1 Reyes, capítulo 12, versos 6 al 11. 1 Reyes, capítulo 12, versos 6 al 11. Amén. 1 Reyes, capítulo 12, versos 6 al 11. Dice la palabra. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¡Wow! A ver, ¿qué estaba pasando? ¿Quién era Roboam? Dice. El hijo del rey Salomón. Entonces, ¿el nieto de quién? De David, el rey David. Y dice que cuando Salomón muere, Roboam, su hijo, toma el poder y toma el reino, y él ahora se había convertido en rey. Y su padre Salomón había puesto impuestos sobre el pueblo, impuestos altos sobre el pueblo. Entonces el pueblo vio una luz de esperanza cuando murió Salomón y entró Roboam, y dijo: bueno, es nuestro tiempo para ir y clamar misericordia para que nos bajen un poco los impuestos. Entonces dice que el pueblo va y le dice: bájanos los impuestos que tu padre ha puesto. Entonces le dice: bueno, dame 3 días, voy a pensarlo, denme 3 días, en 3 días regresan y te voy a dar mi respuesta, a ver qué es lo que voy a hacer. Entonces dice que el pueblo se va y él va y busca a los ancianos. Y dice la palabra que estos ancianos eran los que habían estado sirviendo a su padre Salomón. Entonces uno puede pensar, estas personas, estos ancianos que habían estado ahí y que habían servido a su padre, habían sido personas que habían visto quizás todas las etapas que Salomón pasó. De repente vieron cómo Salomón había sido ungido como rey, vieron cómo Dios estaba con Salomón y lo puso sobre rey y le hizo construir su casa, vieron cómo Dios prosperó a Salomón, cómo Dios le dio sabiduría a Salomón, pero de repente también vieron cómo Salomón comenzó a decaer cuando él se alejó de la voluntad de Dios y comenzó a seguir falsos dioses.
Entonces quizás esos ancianos habían visto todas esas etapas de Salomón y tenían esa sabiduría de ver cómo era caminar en un camino y caminar en un camino diferente. Entonces ellos le dan un consejo a Roboam, y un consejo lleno de sabiduría. ¿Por qué digo que lleno de sabiduría? Porque estos ancianos le dicen a Roboam: tú tienes que servir al pueblo. Conviértete en siervo del pueblo. Y si nosotros recordamos la palabra, ¿qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo? El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Entonces estos ancianos estaban dando un consejo. Yo lo tomo que es un consejo lleno de sabiduría, pero es un consejo conforme a la palabra, porque Cristo Jesús nos lo corrobora, de que nosotros fuimos llamados para servir y no para ser servidos. Entonces estos ancianos le dicen a Roboam: tú sírveles al pueblo, háblale palabras bonitas, comienza a servirlos y vas a ver cómo ellos te van a ser fiel para ti. Pero dice la palabra que cuando nosotros nos juntamos con sabios, somos sabios, pero cuando nos juntamos con necios, somos quebrantados. Y a veces no entendemos la palabra porque no estamos juntos con los sabios, que nos expliquen la palabra. Y dice que este varón como que no entendió, porque claro, en su cabeza, él era el rey. Y en su cabeza él dirá: ¿cómo yo voy a servir si soy el rey? ¿Cómo voy a servirle al pueblo si más bien ellos tienen que servirme a mí? Y como ese pensamiento quizás no entró en su cabeza, no lo pudo asimilar, no lo pudo procesar, dijo: voy a buscar otro consejo. ¿Y a quién dice que buscó? A los jóvenes que crecieron con él. Quizás muchos de estos jóvenes, quizás fueron al colegio juntos, quizás se encontraban en el parque juntos para jugar, quizás pasaron mucho tiempo ahí charlando, conversando durante su niñez, y quizás a muchos de estos conocía. Y él va y los busca. ¿Pero por qué los busca? Porque cuando nosotros conocemos a alguien ya sabemos cómo piensa. Y a veces buscamos a las personas que sabemos que nos van a decir lo que queremos escuchar y no lo que tenemos que escuchar. Los ancianos le dijeron lo que tenían que escuchar, pero como él no lo procesó, él no lo entendió, dijo: voy a buscar a los que me van a decir lo que quiero escuchar. Y dice que buscó a los jóvenes. ¿Y los jóvenes qué consejo le dieron? Tú no vas a servir, ellos te tienen que servir a ti. Y tú diles que tú eres más poderoso que tu padre, que tú eres más poderoso que él. Si él los azotó, tú le vas a poner escorpiones para que los piquen. Y eso era lo que él quería escuchar. Y dice que tomó ese consejo. Cuando viene el pueblo, él les dice todo lo que le habían dicho: mi dedo más pequeño es más grande que el muslo de mi padre, y si él le puso yugo, yo le voy a poner más fuerte, y si él los azotó, yo les voy a poner escorpiones. Y se sintió así empoderado, ¿no? Con el consejo, podríamos decirlo, de los amigos. Amigos que a veces buscamos, ¿no? ¿Y qué pasó con su reino? Dice que cuando él le da respuesta al pueblo, el pueblo se sublevó. Y traen a Jeroboam, otro hombre, y se rebelan contra el rey. Y él tiene que huir ahí porque lo iban a matar. Y hasta ese tiempo Israel estaba compuesto por 12 tribus, 12 pueblos. Pero cuando él toma ese consejo de los amigos, donde no había fruto, donde no había realmente sabiduría, su reino fue quebrantado. Y perdió 10 de los 12 reinos. Se vino en pedazos su reino. Y Jeroboam se quedó con 10 de los 12 reinos. Y Roboam, este rey, solo se quedó con 2. Judá y Benjamín. Y dice la palabra que ni siquiera él se quedó con esos 2 porque él quizás tenía algo bueno, sino que dice que Dios le dijo: por amor a David su padre, ni siquiera por él. O sea, si hubiera sido por él, se hubiera quedado sin nada. Pero Dios, por su promesa y por amor a David su padre, o sea, su abuelo, Dios le permite quedarse con 2 reinos, porque él había prometido a David de que siempre su generación iba a estar sentado en el trono. ¿Y por qué se quebrantó su reino? Por escuchar a los necios. Por escuchar a aquellos necios que le dijeron: no, tú no estás para servir. Ellos tienen que servirte. Muéstrales tu poder. Y a veces pasa así, iglesia. A veces nos movemos en el sentimiento. Nos movemos por sentimiento y no por realmente sabiduría o convicción. Y buscamos, claro, yo he crecido con muchos que fueron mis compañeros de colegio, que estuvieron ahí conmigo, pero uno tiene que aprender a discernir quién realmente está
poniendo en tu vida cosas buenas y quién está restando de tu vida. No por haber sido tu compañero, tu amigo, haberte sentado juntos por 10, 20 años, no sé, no necesariamente quiere decir que tenga palabra de sabiduría para ti. Uno ya tiene que moverse diferente. Uno tiene que moverse conforme a la palabra de Dios y tener ese discernimiento de Dios. Pero a veces nos movemos por sentimiento y por sentimiento buscamos a las personas incorrectas para tomar consejo, cuando realmente lo que tenemos que buscar es personas que tengan fruto para poder movernos conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos? Este varón buscó a sus amigos, a sus compañeros. Si estos son mis amigos, yo crecí con ellos, yo los conozco. Y ¡pum! Fue quebrantado. Yo no digo que no tengamos amigos, compañeros, pero ¿de quién estamos tomando consejo? ¿En quién nos estamos apoyando para tomar decisiones que van a afectar mi vida, mi futuro? ¿En quién realmente estoy confiando? Eso tenemos que ver, iglesia, y ser sabios para tomar o discernir quién está aportando a mi vida y quién resta de mi vida. Y aportando y restar depende de lo que quiero conseguir, ¿no? De lo que quiero lograr. Yo creo que todos aquí queremos conseguir llegar a estar juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Todos queremos conseguir que nuestra vida sea una vida llena de paz, a pesar de las guerras y batallas que tenemos que enfrentar. Todos queremos conseguir que nosotros vivamos en esa tranquilidad sin temor, a pesar de todo lo que se esté moviendo alrededor del mundo. Yo creo que todos queremos conseguir eso. Yo no creo que nadie quiera vivir en temor, que nadie quiera vivir en angustia, o queremos vivir en angustia, en temor, queremos vivir así. No, y si no queremos vivir en esa angustia, en ese temor, y queremos vivir realmente en gozo y alegría, busquemos de la palabra de Dios y busquemos a aquellos que realmente me van a ayudar a mí a caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos? Ahora, otra de las cosas que a veces tomamos es que, y es muy común que decimos, no, pero si la mayoría lo dice, debe ser cierto, ¿no? A veces tomamos consejo de la mayoría. Si muchos lo dicen, quiere decir que está bien. Y si pocos lo dicen, quiere decir que están equivocados. Y creemos que la mayoría siempre está correcta y que la minoría siempre está equivocada. Pero vamos a ver un testimonio en la palabra de que no siempre es así. Que no siempre la mayoría, porque todos lo dicen, es correcto. Y porque quizás a veces solo una persona lo diga, es incorrecto. Y vamos a ver este testimonio que lo estamos viendo también en nuestros estudios bíblicos los días jueves. Y para eso vamos a leer 1 Samuel capítulo 15, versos del 1 al 3. 1 Samuel capítulo 15, versos del 1 al 3. Amén. 1 Samuel capítulo 15, versos del 1 al 3 dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aun los pechos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces dice que Dios a través del profeta Samuel va y le dice a Saúl: Saúl, yo voy a castigar a Amalek por todo lo que ha hecho, voy a castigar su pecado, voy a castigar su rebelión, y voy a poner sobre tu mano para que tú vayas y acabes con ese pueblo. ¿Con cuánto tenía que acabar? Con todo el pueblo. A unos animales, dice vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahora vamos más adelante y veamos el verso 20 y 21 en el mismo capítulo 15. Dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Verso 24.
Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Amén. Entonces veamos lo que está sucediendo. Como dijimos, Dios le manda a través del profeta Samuel, le manda un mensaje a Saúl y dice: Saúl, tú tienes que destruir. Yo te he entregado a Amalek en tus manos y tú tienes que destruir todo. Destruir su rey, destruir sus hombres, destruir sus ovejas, destruir sus animales. Destruye todo a Amalek, porque cuando mi pueblo estaba en el desierto, ellos se opusieron y le hicieron guerra. Entonces yo voy a castigar a Amalek por meterse contra mi pueblo. Ande y destruyelos. Y dice que cuando va Saúl, destruye, comienza la guerra y como Dios le había dicho, le había entregado y comienza a destruir todo. Pero parece que ahí se levantó una voz de una mayoría. La voz del pueblo, porque Saúl mismo lo dijo: yo escuché y consentí la voz de ellos. ¿Y qué imaginamos que el pueblo le habrá dicho? No destruyas todo. No destruyas todo. Vamos a guardar estas ovejitas, vamos a guardar estos bueycitos, vamos a guardar estos cabritos y vamos a guardarnos lo mejor. ¿Por qué tenemos que destruir todo? Es malo destruir todo. ¿Cómo vamos a destruir todo? No es bueno. Vamos a guardar un poquito, pero vamos a hacerlo para Dios. Y dice que Saúl ahí tenía dos opciones: o escuchar la voz de un solo hombre, que era Samuel, que le había dicho que destruyera todo, o escuchar la voz de todo un pueblo que le decía que no tenía que destruir todo. ¿Y qué escogió Saúl? Escuchar la voz de la mayoría. ¿Y por qué a veces escuchamos la voz de la mayoría? Porque pensamos que si todos lo dicen está correcto. Si la mayoría lo dice, debe ser cierto. No creo que todos estén equivocados. Y Saúl, ahí yo me imagino que por dos motivos escogió. Uno, porque era la mayoría, y otro, porque esta mayoría disfrazó su mentira diciéndolo: lo vamos a hacer para Dios. Y a veces viene así esa palabra de mentira, de engaño, de la mayoría. Es para Dios. Y caemos por nuestra falta de obediencia, nuestra falta de conocimiento. Escuchamos a muchos decir muchas cosas de Dios. Como la mayoría lo dice, debe ser cierto, ¿no? Como la mayoría dice eso, debe ser verdad. Que vas a ser salvo por tus obras. La mayoría lo dice. Y así debe ser. Cuando realmente no somos salvos por obras. Pero cometemos ese error, iglesia, de que porque pensamos que la mayoría lo dice, debe estar bien. Acá Saúl tenía que escuchar la voz de un solo hombre. ¿Quién estaba correcto? ¿Samuel o todo el pueblo? Samuel estaba correcto. Samuel era el que tenía realmente la palabra verdadera. Pero ¿qué tenía que hacer Saúl realmente para darse cuenta quién estaba correcto? Discernir los frutos. Ver los frutos. Cristo Jesús nos dijo: por su fruto los conoceréis. Cuando sus discípulos dijeron: Señor, ¿cómo conoceremos a los maestros? Por su fruto los conoceréis. Vas a discernir por el fruto que cada uno de ellos tenga. Y si Saúl hubiera tomado esa palabra y hubiera buscado los frutos, ¿qué se hubiera dado cuenta? Que le estaba obedeciendo a un pueblo que no tenía frutos, porque era un pueblo que hace unos tiempo atrás habían rechazado a Dios. Recordamos cuando ellos se levantan y dicen: Samuel, nosotros ya no queremos que Dios sea nuestro rey, queremos tener un rey como los demás pueblos, porque queremos ser como los demás pueblos. Entonces, si Saúl realmente hubiera tenido ese discernimiento, hubiera dicho: ¿cómo voy a escuchar a la mayoría si esta mayoría no tiene frutos? Porque esta es la mayoría que rechazó a Dios hace un tiempo. Esta es la mayoría que dicen que creen en Dios, pero no quieren que Dios gobierne sus vidas. Que no demuestran realmente ese temor de Jehová. Y a veces es así de sencillo, iglesia. Tenemos que discernir por los frutos. No porque la mayoría grita más. No porque grita. Saúl escuchó donde había más ruido, donde había más bullicio. Cuando él tenía que prestar oídos a aquella voz que le susurraba al oído a través del profeta, porque esa era la voz de Dios. Pero no, a veces escuchamos el ruido. El ruido nos atrae más. Donde hay más ruido, ahí estamos. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros que nosotros para orar, ¿dónde tenemos que ir? A nuestro lugar secreto, y ahí nuestro Padre nos va a escuchar, y el Padre que ve lo secreto nos recompensará en público.
Tenemos que escuchar la voz de Dios, y a veces la voz de Dios se manifiesta por la minoría, no por la mayoría. Pero ahí está nuestro discernimiento. ¿Dónde están los frutos? ¿A quién estoy escuchando? ¿En dónde estamos buscando consejo? ¿Qué es lo que le veo a esa persona para realmente yo decir, sí, voy a tomar ese consejo porque yo quiero que mi vida sea como la de esa persona? ¿A quién estoy escuchando, iglesia? Saúl dijo, yo quiero escuchar al pueblo porque quiero que mi vida sea como el pueblo. Y al final, ¿qué pasó? Su reino fue quebrantado. Perdió el reino. Y no solamente él, sino sus hijos también. Vino quebrantamiento a su hogar por escuchar las palabras del necio. Por más que era la mayoría, iglesia. Así que no nos dejemos llevar por gritos, no dejemos llevar por ruidos, porque la mayoría lo dice. Vayamos a la palabra de Dios. Vayamos a esta palabra, como estoy diciendo, la mayoría dice, no, que tus obras te pueden salvar, ¿no? ¿Qué nos dice un solo hombre? Vamos a leerlo, Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino. ¿Y qué dice la mayoría? Todos los caminos conducen a Dios. Todas las religiones conducen a Dios. La mayoría dice eso, ¿no? Pero ¿qué nos dice un solo hombre, Cristo Jesús? Que solamente hay un camino, una verdad y una vida para llegar al Padre, y es Cristo Jesús. Los fariseos y los escribas eran la mayoría. Y ellos pensaban que sus tradiciones, sus costumbres, los iban a llevar a la presencia de Dios. Y vino un solo hombre a gritarles, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y le creyeron? ¿Cómo? ¿Cómo dijeron? ¿Cómo ni un solo hombre, hijo de carpintero, va a venir a enseñarme a mí? Nosotros somos más. Pero por el hecho que sean más no quiere decir que tenían la razón. ¿O sí tenían la razón? No, no es cierto. Cristo Jesús tenía la razón. Un solo hombre. Más que todos aquellos escribas y fariseos que estaban ahí metiendo ideas al pueblo. Por eso, iglesia, no porque todos lo digan quiere decir que sea correcto o esté lleno de sabiduría. No porque muchos griten aquello quiere decir que sea convincente. Tenemos que ver los frutos. Y esos frutos los voy a ver conforme a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, a lo que Dios manda, lo que Dios quiere para mi vida. Tenemos que pedirle a Dios ese discernimiento para poder realmente buscar que caminar con aquellos que me ayuden a mí a crecer conforme a los caminos de Dios, aquellos que me ayuden a que mi vida sea cambiada y transformada conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que el mundo dice, no conforme a lo que el mundo manda, conforme a lo que Dios dice, a lo que Dios quiere para mi vida. Tenemos que caminar con aquellos que realmente van a ayudarme a ser sabio y no aquellos que van a traer a mi vida necedad, porque esa necedad va a traer quebrantamiento y tropiezo hacia mi vida. ¿Estamos? ¿Qué pasa, iglesia, si nosotros ponemos un trozo de carne? Imaginemos un trozo de carne normal, y lo ponemos en un contenedor que esté lleno de agua sucia. Se pudre, ¿no? Dice que en un tiempo comienza a desarrollar bacterias, como la salmonela, el E. coli. ¿Y qué hacen estas bacterias a nuestro cuerpo? Nos enferman. Pero a la vez, estas bacterias lo que hacen es dañar todo lo que está alrededor. O sea, si tú sacas pues la carne y la pones junto a la manzana, todo se comienza a podrir, todo se comienza a contaminar de esto. Pero ¿qué pasa si esa misma carne, en vez de ponerlo en esa agua sucia, tú la pones en agua con sal? Antes de podrirse, ¿no? Se conserva. Se llama, dice, proceso de curación. Y lo que hace este proceso de curación es conservar la carne para que la carne dure más, para que no se desarrollen bacterias en esta carne y la carne pueda tener
mucha más duración y pueda ser consumida por nosotros. Si nosotros comemos esa carne, ¿qué va a pasar? Nos nutre, nos ayuda, pero no nos hace daño. Entonces vemos la misma carne, pero en dos ambientes diferentes. En una se podría y en la otra se mantenía. Entonces, ¿por qué se mantenía en la otra? Porque estaba lleno de sal. Y la sal tiene esa propiedad. La sal tiene esa propiedad de curar la carne y de evitar de que las bacterias crezcan, se propaguen y poder mantener esa carne. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que buscar? ¿Dónde queremos? ¿En qué ambiente queremos estar? En la sal. Entonces tenemos que buscar que estar en ese ambiente con personas que sean sal. Y Cristo nos dijo que nosotros somos la sal del mundo. Que somos esa sal. Entonces tenemos que buscar con personas que realmente son esa sal, que van a traer a mi vida esa sanidad, esa curación, para que mi vida sea una vida que no me haga daño ni a mí, ni haga daño a los que están alrededor mío, a los que consumen de mí. Cuando digo consumen de mí, me refiero a los que consumen mi carácter. Porque a veces los demás consumen mi carácter, mis hijos consumen mi carácter. Y eso los puede dañar si es que yo no tengo un buen carácter. Mis hijos consumen mis tradiciones y mis costumbres. Y eso los puede dañar si es que yo no tengo una buena costumbre. Si yo paro borracho en mi casa, ¿qué van a consumir mis hijos? Lo mismo. Entonces tenemos que buscar que reunirnos con personas que sean sal, que me ayude a mí a mantenerme, que yo no me haga daño a mí y no haga daño a los que están alrededor mío. ¿Estamos? Y vamos a ver un testimonio de esto conforme a la palabra. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 22, versos del 1 al 2. Amén. 1 Samuel capítulo 22, versos 1 al 2. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Dice que cuando David comenzó a huir del rey Saúl, ¿por qué huyó del rey Saúl? Porque el rey entró en celos por David y quería matarlo, ¿no? Entonces dice que cuando David huye del rey Saúl, se va a una cueva, a la cueva de Adulam, y cuando estuvo allí, ¿qué pasó? Dice que vinieron a él personas afligidas, endeudadas, los que estaban en amargura de espíritu, y David fue hecho jefe de ellos. Ahora, viendo esto en la natural, podríamos decir que no había un gran equipo ahí, ¿no? Podríamos decir de que nada bueno podía salir de esa cueva, ¿no? 400 hombres endeudados, afligidos, con amargura de espíritu. Naturalmente hubiéramos podido pensar que algo bueno saliera de ahí. Pero por más que habían 400 hombres, de lo que quizás naturalmente nosotros como hombres hubiéramos podido quizás desechar y decir no había nada bueno, a pesar de haber 400 hombres así, había uno solo, que era la sal, y era David. Un varón que había demostrado con sus frutos que tenía temor de Jehová. Un varón que había demostrado que era esa sal. ¿Y qué pasaba cuando estaba la sal? Curaba la carne. Cura la carne. ¿Qué pasa cuando tienes una herida y le echas sal? Aparte de arder. Se cierra, se seca, se te sana la herida. Y todos estos hombres estaban heridos. Todos estos hombres estaban ahí adoloridos por todas las situaciones que pasaban. Y dice que buscaron a David. Se fueron donde David. ¿Por qué? Porque quizás escucharon que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Escucharon que David era esa sal. Y ellos entendieron que necesitaban de esa sal.
¿Y qué hizo David cuando tuvo o fue hecho jefe de estos hombres? Vamos a verlo más adelante. 1 Samuel 23, 1, 5. 1 Samuel 23, 1, 5. Amén. Dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces, ¿qué hizo David? Volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. ¿Qué hizo David? ¿Qué les enseñó a estos varones? Buscar de Dios, buscar la presencia de Dios. David no dijo, mira, yo soy tu rey, mírame a mí. David dijo, vamos a preguntarle a Dios. Les voy a enseñar a ustedes, varones, 400 afligidos, adoloridos, 400 ladrones, de que tienen que empezar a confiar en Dios, de que quien nos va a ayudar a ustedes en ese temor que decían tener es Dios. Y si Dios dijo que vayamos, es porque Él ya nos dio la victoria. Comenzó a curar esa carne. Comenzó a ayudarlos a ellos a poner su mirada ¿en quién? En Dios. Y eso es lo que hace una persona sabia. Nos ayuda en nuestras vidas a poner nuestra mirada en Dios. Vamos más adelante. 23, 8, 13. Y dice, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, traed el efo. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres hermanos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Wow. ¿Qué hizo David? ¿Voy a atacar? No, ya no. Él atacaba cuando Dios le decía que atacaba, se iba cuando Dios le decía que tenía que irse. Él no actuaba en sus pensamientos, no actuaba en sus ideas, él actuaba conforme a la voluntad de Dios, y eso le enseñó a los varones que estaban con él, a los afligidos, a los endeudados, a los de amargura de corazón. Les enseñó, miren, ustedes tienen que moverse cuando Dios les dice que se muevan, ustedes tienen que quedarse quietos cuando Dios les dice que se queden quietos, ustedes tienen que huir cuando Dios les diga que huyan. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que poner su mirada en Dios y su confianza en Dios. David entendía que él era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un hombre. Y era Dios el único que sabía la verdad, era Dios el único que sabía lo que iba a pasar, el único que sabía lo que estaba pasando. David no sabía si es que lo iban a entregar, David no sabía si es que Saúl iba a bajar, pero Dios sí lo sabía. Y David confió en Dios. Dios, ¿va a venir Saúl? Sí va a venir. Dios, ¿me van a entregar? Sí te van a entregar. ¿Qué hago? Me voy. Y eso es, iglesia, cuando nosotros buscamos a personas que tienen frutos, nos van a enseñar ¿qué cosa? Ir a Dios, buscar de Dios, confiar en Dios, no en nuestros propios pensamientos, no en el pensamiento humano, no en el pensamiento del hombre, sino que nos van a enseñar conforme a lo que Dios piensa, a lo que Dios manda en su palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Esa es la sabiduría que queremos o que tenemos que buscar en nuestras vidas, iglesia. La sabiduría del temor de Jehová, no la del necio. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera dicho, no, sí, vamos a atacar, que Saúl, qué importa que venga, yo lo voy a atacar?
quizás hubiera sido diferente. Quizás hubiera perdido en ese momento, quizás en ese momento lo hubieran matado, quizás en ese momento, no sé, lo hubieran atrapado y Saúl hubiera hecho todo lo que él quería contra él. Pero David dijo, no es mis pensamientos, no es lo que yo quiero, es lo que Dios manda. Y los hombres que estaban con él, 600, aprendieron a obedecerle a él. ¿Por qué? Porque vieron que no era él, sino que era Dios a través de él. Y esa es la sabiduría, iglesia. ¿Con quién nos estamos juntando? ¿Quién es la sal en nuestras vidas? ¿A quién estamos nosotros realmente escuchando? David, ¿a quién escuchaba? A Dios. Pero dice que habían 600 hombres. ¿Quién era la mayoría? Y dice que estos hombres, una vez, cuando estaban ahí en una cueva escondidos, entró Saúl. Y los hombres le dijeron, David, Dios te ha entregado a tu enemigo, mátalo. Y no solo una vez, 2 veces. 2 veces tuvo David la oportunidad de matar a Saúl, porque la mayoría se lo decía, todos le decían, no David, mira que Dios te lo ha entregado. Y uno humanamente puede decir, parece que Dios me lo ha entregado, ¿no? Porque si no, qué casualidad que Saúl justo entre a la cueva donde yo estoy. ¿No es casualidad? Si creo que viene de Dios, ¡pam!, voy a matarlo. Pero ¿qué dijo David? Vamos a verlo. Primero es Samuel 24, 6, 7. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Dice que cuando ellos hablaron, ¿qué hizo David? También les habló, y le dijo, no, que Dios me libre, porque Él es el ungido de Jehová. ¿Qué pasó cuando el enemigo vino contra nuestro Señor Jesucristo a querer tentarlo? Dice que el enemigo lo tentaba y Jesucristo, ¿qué utilizaba? La palabra. No, porque Dios dice, porque escrito está, solo al Señor adorarás y solo ante Él te arrodillarás. La palabra. Y David, que estaba usando, no, que Dios me libre porque Él es ungido, y si Él lo escogió, ¿quién soy yo para ir en contra de Dios? La palabra de Dios ya fue dada de que Saúl sea rey, y yo tengo que respetar esa palabra si no me guste. Y eso, iglesia, es tener ese temor de Jehová. No escuchar a la mayoría, no escuchar a lo que los demás dicen, sino escuchar lo que nuestro corazón dice, porque ahí es donde habla Dios. Ahí es donde Dios nos va a revelar todos los misterios y nos va a revelar todo lo que Dios tiene para nosotros. Alguien con sabiduría, iglesia, nos va a ayudar a nosotros a entender de que la palabra de Dios está por encima de nuestros pensamientos. De que no son nuestros pensamientos, sino es la voluntad de Dios la que se pone por encima. Por eso cuando a veces vienen a nosotros a orar, a decir, pastor, queremos hacer esto y lo otro. ¿Ya consultaste con Dios? Pastor, que usted no quiere, que usted, ¿por qué es así? Porque no soy yo. No es mi idea. Para mí yo quería lo mejor en mi pensamiento para ustedes. Pero los pensamientos de Dios son más altos. Consúltenle a Dios. Consúltenle a Él. Vean lo que Él tiene para ustedes. Vean lo que Dios realmente quiere para la vida de ustedes. Nosotros podemos orar por ustedes, pero ustedes tienen que aprender a buscar la palabra de Dios y ver lo que Dios tiene para sus vidas. Porque se van a levantar muchas voces. La palabra no dice que aún los escogidos en estos tiempos serán engañados. Que el corazón de muchos se enfrió y por eso la maldad del mundo creció. ¿Y por qué se enfrió el corazón de muchos? Porque se alejaron de Dios. ¿Por qué? Porque buscaron que juntarse con necios. Buscaron que los necios sean quienes daban consejo. Y no la voluntad y la palabra de Dios. Pero David nos demuestra aquí que cuando uno es sal y nos juntamos con sal, ¿qué pasa en nuestras vidas? Se curan.
como dijimos, humanamente pensaríamos que de esa cueva, de esos 400, iba a salir algo bueno. ¿Pero qué salieron de ahí? Vamos a leerlo. 2 Samuel 21, 18, 22. 2 Samuel 21, 18, 22. Amén. Otra segunda guerra hubo después de God contra los filisteos. Entonces Sibekai Usadita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual el Hanam, hijo de Jareb, Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gab, los cuales cayeron por mano de David y por mano de... ¿Qué sucedió con estos hombres? Amén. Dice que estos hombres comenzaron a recibir de aquella sal y ahora ellos eran como aquella sal. Ellos comenzaron a matar gigantes como David mató a Goliat. Ellos comenzaron a tener victoria como David tenía victoria. Ellos dejaron aquel pasado atrás, aquel pasado que los llamaba a ellos, que eran afligidos, endeudados o amargados de espíritu, para ahora ser conocidos como los que mataban gigantes. Y si nosotros vamos más adelante al capítulo 23, vamos a ver que ahora ellos eran conocidos como los valientes de David. Imagínense, iglesia, de esa cueva, de esos 400 que hubiéramos pensado que no salía nada bueno, ahora habían salido guerreros, habían salido personas victoriosas, habían salido hombres que eran temerosos de Jehová, tal y como David lo era. Y ahora, ¿qué eran ellos? Los que mataban gigantes, los valientes de David. ¿Por qué? Porque buscaron que juntarse con la persona sabia y no con los necios. Ellos ya tenían mucha necedad, no necesitaban más necedad, necesitaban cambiar y transformar su vida, y su vida solamente iba a ser cambiada y transformada cuando se juntaran con alguien que tuviera temor de Dios. ¿Qué queremos? ¿En qué cueva estamos, iglesia? Porque hay muchas cuevas. Hay las cuevas donde están los David, pero también hay otras cuevas, iglesia, donde están las tinieblas o la oscuridad. ¿Dónde estamos metidos ahora? ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos sirviendo, iglesia? ¿Con quién estamos caminando? Camina con sabios y serás sabio. Júntate con necios y serás quebrantado. ¿Estamos recibiendo, iglesia? Amén. Ahora, cuando decimos camina con sabios, no estoy diciendo que pongamos nuestra mirada en el hombre, nuestra confianza en el hombre, no. Porque no, nuestra mirada y nuestra confianza no tiene que estar en el hombre. Porque nosotros como hombres también fallamos. Y si nosotros fallamos, o el hombre falla, yo voy a caer juntamente con el hombre. Sino que lo que estoy diciendo es que caminemos con hombres que realmente me enseñen a mí, o me rodeemos con personas que me ayuden a mí a confiar en Cristo Jesús. Que me enseñen a poner mi mirada en Cristo y no en mis propios pensamientos o no en el hombre. ¿Estamos? Tenemos que ver con quién caminamos, iglesia. Y cuando yo digo caminamos, a veces podemos imaginar personas, ¿no?, que caminan conmigo. Pero a veces no solamente es con quién yo camino, sino a quién traigo a caminar conmigo. Porque a veces hay cosas que no tienen ni pies para caminar, pero yo las traigo a caminar conmigo. Para entender, vamos a leer Proverbios 3, 5, 8. Amén. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Wow. Hay cosas, iglesia, como les decía, que no tienen pies para caminar. Y en lugar de dejarlos donde están, a veces los traemos a caminar con nosotros. En vez de dejarlo ahí, queremos que camine con nosotros. Y a veces esas cosas, ¿qué son? Pensamientos de nuestro pasado, costumbres, tradiciones que tienen que quedar en nuestros pasados, pero que nosotros los traemos a caminar con nosotros. Y por más que fue el pasado, lo hacemos parte de nuestro presente. Y dice ahí la palabra que acabamos de leer, que no nos tenemos que fiar en nuestros propios pensamientos ni en nuestra propia prudencia, sino que tenemos que confiar en Jehová y Él va a enderezar mis caminos. Pero a veces yo traigo ese pensamiento de mi pasado y lo hago caminar conmigo. Y ese pensamiento de mi pasado a veces puede ser la falta del perdón. De algo que me pasó en el pasado, pero yo quiero que siga caminando conmigo. El rencor por algo que me hicieron y no lo quiero soltar. El odio, la raíz de amargura, quizás el temor, las costumbres, las tradiciones, la religiosidad o hasta la incredulidad. Y tantas cosas, iglesia, que las traemos con nosotros a nuestro presente, que aún tomamos consejo de aquellas cosas. Permitimos que esas cosas influyen en mi pensamiento o en mi decisión. Porque a veces la palabra me dice perdona, pero viene ese pensamiento que yo lo estoy haciendo caminar conmigo, me dice no tienes que perdonar, no se merece, esa persona no se merece. Cuando la palabra, nosotros tenemos que entender que si yo perdono no es porque la persona se lo merece, sino para yo mismo liberarme. Porque la falta de perdón, ¿a quién le hace daño? A uno mismo. A nosotros mismos nos hace daño. El odio, ¿a quién le hace daño? A veces ni la persona ni siquiera sabe que lo estoy odiando. Yo me estoy ahí carcomiendo todo, buscando formas como vengarme. Y la otra persona ni enterada, feliz de la vida. ¿Y realmente quién está haciendo daño? Nosotros mismos. Pero nosotros, en vez de soltar esas cosas, hacemos que camine con nosotros. Que venga conmigo, camina conmigo. Y cuando tenemos que tomar una decisión, dejamos que esos pensamientos influyan en nuestras decisiones. Y el temor también es eso, iglesia. A veces el temor. Cristo Jesús nos dijo, vas a tener aflicciones, pero no temas. Yo he vencido al mundo. Pero nos olvidamos. Y cuando estamos en la aflicción, volvemos a temer. ¿Por qué? Porque trajimos ese temor del pasado a caminar con nosotros. Y ese temor del pasado nos hace creer o pensar de que Dios no va a poder hacer nada con la situación que estamos pasando ahora. ¿Por qué? Porque quizás antes me pasó. Pero recuerda, antes caminabas en tus propias fuerzas, en tu propia prudencia. Pero ahora estás caminando en tu confianza a Dios. Por eso, ¿con quién estamos caminando? ¿Y a quién estamos trayendo a caminar con nosotros, iglesia? No traigamos ese pasado. Caminemos como nuevas criaturas, como dice la palabra que somos. Somos nuevas criaturas. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Lo pasado quedó atrás. ¿Para qué lo traes a caminar contigo? Por eso, iglesia, cuando dice camina con sabios y no camines con prudentes, a veces caminando quiere decir una persona. A veces son cosas que yo las traigo a caminar conmigo. ¿Qué estoy cargando en mi mochila para caminar con ello? ¿Qué es lo que yo estoy llevando? ¿Qué es lo que estamos trayendo a caminar con nosotros, iglesia? ¿Estamos soltando esa carga, ese pasado? Para finalizar, quiero mencionar esto, que a veces no son cosas quizás que caminan con nosotros o que traemos a caminar con nosotros, ni que está en nuestra mente o en nuestro corazón, como lo acabamos de mencionar, la falta de perdón, el rencor, el odio, el temor y todas esas cosas, sino a veces es un aparatito chiquito, el celular. ¿Saben por qué?
Porque antiguamente, antes de conocer a Dios, quizás muchas personas se llevaban por los horóscopos, ¿no? Antes de salir de su casa leían el horóscopo. Y si el horóscopo decía que iban a tener un buen día, tenían un buen día. Si el horóscopo decía que iban a tener un mal día, como sea se lo buscaban para tener un mal día, ¿no? Pero ahora decimos, no, yo soy cristiano, ya no puedo leer los horóscopos, ya no sigo los horóscopos. Pero ahora, ¿saben qué se ha convertido en nuestro horóscopo? El social media, el Facebook, el Instagram. Comenzamos a buscar. Lo primero que hacemos es levantarnos, a ver, ¿cómo me va a ir mi día? Y comienzo a leer. Y crean mi iglesia de que lo que consumimos va a influenciar en mis actitudes o en lo que yo hago. Y ya quizás no estoy en el horóscopo, pero si en la media encuentro palabras positivas, ese día me siento positivo. Pero si en el Facebook encuentro palabras negativas, ese día me siento negativo. ¿Por qué? Porque este aparatito lo estoy trayendo ahora a caminar conmigo. Y este aparatito está influenciando en lo que yo hago o en lo que yo pienso. No es este, ¿no? Pero todo se entiende. Entonces, iglesia, ¿con quién estamos caminando? ¿O a quién estamos trayendo a caminar con nosotros? ¿Qué estamos consumiendo, iglesia? Porque, ¿quién realmente puede decirme que cuando ve el Facebook, todas las noticias son buenas o positivas? Son maldiciones muchas veces. Y son mentiras. El Facebook está lleno de mentiras muchas veces, iglesia. Pero las consumimos. Y las consumimos tanto que muchas veces actuamos guiados por esa media. Guiados por los pensamientos que están ahí. Y dice la palabra que si yo camino con eso voy a ser quebrantado. ¿Qué estoy consumiendo, iglesia? ¿Qué estoy trayendo conmigo a caminar? ¿Estoy trayendo la palabra de Dios? ¿O estoy trayendo lo que las redes sociales dicen? ¿A quién estoy creyendo? Porque si tanto me lo repito, en un momento lo puedo creer. Y si tanto lo escucho, en un momento lo puedo creer. Y puedo entrar en angustia, en depresión, en temor, en tantas cosas. Pero si yo voy a la palabra de Dios y consumo la palabra de Dios y digo, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú caminarás con nosotros hasta el final de los tiempos. Y un ejemplo muy claro es Jairo. ¿Se acuerdan de Jairo? ¿Quién no después lo puede leer? Jairo. Jairo dice que era el principal de la sinagoga y su hija había muerto. Y él sale de la sinagoga, recordemos, ellos no creían en Jesús, pero él estaba pasando por una aflicción tan grande que su hija se estaba muriendo, que él va y busca a Jesús y se arrodilla delante de Jesús y dice, Maestro, mi hija se está muriendo, sálvala, ven conmigo a mi casa. Y Jesús le dice, sí, vamos a tu casa. Y dice que cuando estaban yendo a su casa, a mitad de camino quizás, vienen los de la casa de Jairo y le dicen, Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió, ya no hay salvación. Comenzó las redes sociales a decirle, tu problema no tiene solución, tú no puedes. Mira cómo los demás no han podido, tú por qué sí vas a poder. Comienzan las redes sociales a meterte, mira que están haciendo esto, mira que están haciendo lo otro, mira que aquí, mira que allá, y comienzan las redes sociales, las voces ahí a ponerse. En ese tiempo no había Facebook, pero imaginémonos que todos ellos tenían carita de Facebook, diciéndole a Jairo ahí, Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió ya. Y Jairo estaba ahí. Pero dice que al costado de él, ¿quién estaba caminando? Cristo. Y Jesús le dijo, Jairo, no temas, cree solamente. Una sola voz. Jairo, cree. ¿Y qué hizo Jairo? Apagó las redes y creyó a la palabra de Cristo. Y siguió caminando con Cristo hacia su casa. ¿Qué hubiera pasado si Jairo hubiera dicho, Cristo ya no? Voy a caminar con mis amigos. ¿Qué hubiera pasado? Su hijo hubiera sido muerto. Pero dice que él no, apagó las redes, creyó a Cristo y caminó con Cristo. Y cuando llegaron a la casa, Cristo le dijo a la niña, levántate.
y la niña se levantó y vivió. ¿Por qué? Porque Jairo prefirió o buscó escuchar una sola voz, la voz de Cristo, y apagar las otras voces. Y así, iglesia, cada día vamos a tener esas cosas. Y las redes sociales se han convertido en esas voces que nos dicen a nosotros realmente. Muchas veces uno podremos decir, no, pero sí también comparte palabras, qué bonito, sí, pero no nos engañemos. ¿Cuántas palabras vamos a leer al día? 2, 3, y el resto. Podrá ser un 10% ya, pongamos, de todo lo que leemos en el día, versículos. Y el otro 90% que estamos leyendo. Cosas buenas, cosas que suman a nuestras vidas, cosas que realmente me van a ayudar a mí en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, con mi matrimonio. No, porque lo único que me ayuda está aquí, iglesia. Aquí nos enseña a ser padres, aquí nos enseña a ser esposos, aquí nos enseña a ser hijos. Así que, ¿con quién estamos caminando? ¿Y a quién estamos trayendo a caminar con nosotros? Así que caminemos con sabios, iglesia. Sabios en el temor de Jehová para no ser quebrantados. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú estás en control de todo, en control de esta reunión. Estás en control, Señor, de tu palabra, y hoy tu palabra nos ha hablado en nuestras vidas, Señor. Hoy nos has mostrado a través de tu palabra que tú quieres que caminemos en sabiduría. Pero esa sabiduría, Señor, no la sabiduría del hombre, no la sabiduría natural, Señor, de la ciencia del hombre, sino la sabiduría del temor de Jehová. Temor a ti, Señor. Temor a no hacer tu voluntad, temor a no glorificarte, temor a no exaltarte con nuestras vidas. Y hoy, Señor, bendito Dios, hemos recibido esta palabra en nuestros corazones. La hemos recibido y yo sé que ha caído en muy buena tierra, Señor. Que todos los que estamos aquí, los que están escuchando esta palabra, esta tierra estuvo preparada para recibir esta semilla. Y tú querías que esta semilla caiga en este tiempo. Y dice la palabra que unos siembran, otros rían, pero quien da el crecimiento eres tú. Y yo sé que tú vas a dar el crecimiento en cada uno de nuestros corazones conforme, Señor, a tu voluntad, conforme a lo que tú deseas, a lo que tú ya has dispuesto para nuestras vidas. Por eso tomamos esta palabra para nuestras vidas, Señor bendito Dios, y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a tener ese entendimiento y ese discernimiento para buscar que caminar en esa sabiduría. Para buscar, Señor bendito Dios, que rodearnos con personas, Señor, que sumen a nuestras vidas, con personas, Señor, para tomar consejo de personas que tengan frutos, Señor bendito Dios, y que me ayuden a mí a crecer en el conocimiento de tu verdad, Señor. Tomar consejo de personas, Señor, que me ayuden a mí a poner mi mirada en ti, a confiar en tu palabra. Personas, Señor bendito Dios, que me ayuden con su testimonio, Señor, a saber que tú todo lo puedes, de que para ti nada es imposible. En el nombre de Jesús, hoy, Señor bendito Dios, yo te pido que me ayudes a desechar de mi vida cualquier palabra necia. Que me ayudes a desechar de mi vida cualquier palabra, Señor, que ha venido, Señor, para quererme destruir, quererme quebrantar, quererme poner en pedacitos. Hoy yo la desecho de mi vida, Señor, y tomo tu palabra para mi vida. Hoy yo me deshago, Señor, de todas esas palabras ociosas, Señor, que han estado dando vueltas en mi mente, en mi pensamiento. Yo tomo tu palabra, Señor. Hoy, como tú le dijiste a Jairo, cree solamente, hoy yo creo. Creo en ti, Señor. Creo que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que el único camino para el Padre eres tú. Creo, Señor, bendito Dios amado, que tú estás en control de todo y que nada escapa de tus manos. Creo, Señor, bendito Dios santo, de que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para mi vida. Hoy yo creo que tus pensamientos son más grandes que los míos. Hoy yo creo que tú envías tu palabra y que hará en mi vida lo que tú ya mandaste a que haga, Señor. Hoy yo lo tomo todo esto y comienzo a caminar, Señor, contigo. Comienzo a caminar en tu palabra, comienzo a caminar en tu verdad, Señor. Y saco de mí, Señor, todo aquello que no está sumando para mi vida. Saco de mí todo aquello que no está ayudándome a poner mi mirada en ti, Señor. Yo confío en ti, Señor. Ayúdame a confiar más y más. Ayúdame a que mi fe crezca cada día, Señor. Ayúdame a que mi fe, Señor,
que es como el grano de esa mostaza, Señor, siga creciendo cada vez más conforme a tu palabra y a tu verdad. Hoy yo camino contigo, Señor. Hoy yo decido caminar contigo. Arranca de mí todo aquello que no me está sumando. Arranca de mí todo aquello que no me está ayudando, Señor, a poner mi confianza en ti. Y ayúdame a agarrarme de tu palabra fuerte y firmemente, Señor. Ayúdame, Padre amado, en este tiempo que a través de tu Espíritu Santo seas tú trayéndome, Señor, ese discernimiento en tu palabra, para tomarla para mi vida, Señor, y entender lo que tú tienes para mí. Tú tienes planes de bien, planes de paz. Y hoy yo lo tomo, Señor. Hoy yo lo tomo. Hoy camino contigo. Camino en ti, Señor, porque tú eres el único camino. Camino en tu verdad. Hoy yo dejo atrás, Señor, todo aquello que quizás estuve cargando conmigo. Todo odio, todo rencor, toda raíz de amargura, todo temor, toda incredulidad. Hoy lo dejo atrás, Señor. Todas esas cosas no tienen pies para seguir. Pero muchas veces yo escogí traerlas. Pero hoy, en el poder de tu nombre, Señor, yo dejo todo eso atrás. Hoy, en el poder de tu nombre, yo me confieso libre. Libre de toda carga, libre de toda preocupación, libre de toda aflicción, libre de toda angustia. Hoy tú me has hecho libre. Te pongo mis planes, Señor. Los deseos de mi corazón los pongo delante tuyo, para que seas tú haciendo tu voluntad. Como David, Señor, que quiso construir una casa para ti. Sus deseos y sus planes eran buenos, pero tus planes eran diferentes. Y tú le dijiste, no, tu hijo me la construirá. Y David tuvo que aceptar. Y pasó la posta a su hijo. Y su hijo fue bendecido. De la misma manera tenemos muchos planes, Señor, que quizás sean muy buenos ante nuestro pensamiento, pero los ponemos delante tuyo, para que seas tú, Señor, guiándonos en tu voluntad y en tus deseos. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre amado. Siga orando, iglesia, siga pidiéndole al Señor. Ponga todo delante de Él. Quizás el Espíritu en este momento está trayendo a tu pensamiento todas aquellas cosas que han estado caminando contigo, todo aquello que tú has estado trayendo a caminar contigo, y hoy el Espíritu te está diciendo que lo sueltes. Así que en fe hoy, suéltalo, iglesia. Déjalo ir. Deja que se vaya. Hoy Cristo nos está llamando a la luz para dar testimonio de la luz. Y si tú has recibido esta palabra por primera vez y esta palabra ha tocado tu corazón y tu vida, y hoy en tu corazón hay ese sentir que te dice, yo quiero empezar a caminar con Jesús, yo quiero conocer más de Él, yo quiero saber más de lo que Cristo tiene para mi vida. Si hoy tú quieres caminar con Jesús, empezar a caminar con Jesús, la palabra dice que tienes que entregarle tu vida y recibirlo como tu Señor y tu Salvador. Porque a todo aquel que cree en Él, que confiesa su nombre, Dios le dio la potestad de ser hecho su Hijo. Así que si hoy tú quieres ser un hijo o una hija de Dios para caminar con Cristo Jesús, permítenos ayudarte con esta oración. Así que repite con nosotros esta oración de fe de lo más profundo de tu corazón, para que tu caminar desde hoy sea juntamente con Cristo. Y si tú ya habías hecho esta oración, pero por circunstancias que pasaste, que solo tú conoces, te alejaste del camino y comenzaste a escuchar consejos diferentes, consejos que trajeron solo quebrantamiento a tu vida, y hoy la palabra te ha hablado y te ha vuelto a traer con esos cuerdas de amor, y tú quieres reconciliarte con aquel que te salvó, también repite esta oración con nosotros. Así que ya sea que estés entregando tu vida por primera vez a Él para empezar a caminar con Él, o que estés regresando a reconciliarte con Él para volver a caminar con Él, ahí donde estás te pedimos que cierres tus ojos y levantes tu mano
y repitas con nosotros esta oración. Señor, hoy yo he recibido tu palabra. Hoy tu palabra ha hablado a mi vida. Hoy, Señor, tu palabra me ha ayudado a reconocer mis faltas, reconocer mis pecados, reconocer mis rebeliones. Y hoy, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo te entrego mi vida, Señor. Hoy yo quiero empezar a caminar contigo. Por eso hoy yo te tomo de la mano, Señor, para empezar esta nueva vida contigo. Ayúdame, Señor, a poder dar testimonio del cambio y la transformación que hay en tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder ser esa sal para los demás. Ayúdame, bendito Dios, a que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Gracias te doy por ese amor. Gracias te doy, Señor, por esa misericordia. Gracias porque hoy tú me has llamado por mi nombre. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.